Ahora sí, Sí, se escucha mejor. ¿empezamos ya o esperamos un par de minutos? Puedes ir empezando. Bueno, buenos días. El día de hoy el tema a revisar es el manejo y seguimiento nefrológico de los pacientes con válvulas de uretra posterior. Mi nombre es María Luis Paternina, soy fellow de nefrología pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, adherido a la Universidad de Buenos Aires, actualmente rotante en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Bueno, a manera de introducción, las válvulas de uretra posterior son la etiología más común de obstrucción infravesical en el recién nacido masculino y tiene una incidencia de alrededor de 1 de cada 5.000 a 8.000 embarazos. Esta patología condiciona una obstrucción variable a la salida de la orina de la vejiga que ocasiona una importante repercusión tanto a nivel del tracto urinario como sobre la función renal. El diagnóstico prenatal de esta puede sospecharse en aproximadamente la mitad de los casos. Sin embargo, las intervenciones prenatales tienen muy poco efecto en la mejoría de la función renal a largo plazo. La morbilidad de estas está relacionada principalmente con la obstrucción congénita del tracto urinario en un momento que es crítico para la organogénesis en general del feto. Estas a menudo se acompañan de consecuencias graves, como decía, tanto para el tracto urinario como para la función renal, siendo una causa común de enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal durante la infancia. Las válvulas de uretra posterior, recordemos que se generan por una membrana urogenital persistente obstructiva. Esto se produce durante el desarrollo embrionario de la uretra masculina cuando hay una alteración durante las semanas 9 y 14 de gestación, lo que genera la obstrucción de los pliegues membranosos dentro del lumen de la uretra posterior. Ya en las charlas previas estuvieron hablando bastante de embriología, así que esto lo pasaremos muy someramente. Empezamos por las manifestaciones clínicas que dependiendo del momento de la etapa en la que se identifique, van a ser los hallazgos sugestivos durante la etapa prenatal, los hallazgos ecográficos prenatales de hidronefrosis bilateral, una vejiga dilatada y una uretra posterior dilatada, que a veces puede generar el signo de ojo de cerradura. Son signos muy sugestivos de esta patología. La pared de la vejiga además va a estar engrosada, normalmente no supera los 3 milímetros y en estos pacientes va a estar mayor de este valor. Y estas alteraciones obstructivas, en casos graves de obstrucción, van a generar oligohidramnios, que también es uno de los signos que vamos a ver en la ecografía, se va a ver en la ecografía prenatal y que es uno de los signos que ya veremos más adelante que es de muy mal pronóstico. Otros hallazgos ecográficos pueden incluir aumento de la cogenicidad renal y quistes a nivel cortical, que son sugestivos de displasia renal. Además, otra de las alteraciones que se pueden ver a nivel de la vejiga son la presencia de divertículos vesicales o el uraco permeable. En el periodo postnatal, en primera instancia, en los neonatos, los signos que pueden presentar dependiendo de la gravedad de la obstrucción y como decía previamente, si presentan oligohidramnios va a ser dificultad respiratoria debido a hipoplasia pulmonar, debido al oligohidramnio secundario a la disminución de la excreción urinaria fetal. Recordemos que se requieren niveles normales de líquido amniótico para la fase canalicular del desarrollo pulmonar que se produce entre las semanas 16 y 28 de gestación. Y una causa del oligohidramnio es la disminución de la excreción urinaria fetal en estos fetos que presentan la obstrucción a la salida de la vejiga. El resultado entonces es la hipoplasia pulmonar debido a la válvula de uretra posterior grave con la deficiente eliminación o excreción urinaria fetal.
Otros pacientes pueden presentar distensión abdominal, secundario a la vejiga agrandada y sobredistendida, ascitis urinaria, dificultad para orinar o un flujo urinario deficiente. Esto generalmente en pacientes o en mujeres que tuvieron un buen control prenatal, que se hicieron ecografías en lugares con personal entrenado, generalmente vamos a tener la sospecha prenatal y se va a estar alerta una vez que el niño nazca para tomar las medidas correspondientes. A veces, si no es así o si la obstrucción no es tan grave, puede evolucionar y recién hacerse el diagnóstico en etapas más avanzadas, como en los lactantes, en los que pueden manifestarse con retraso de crecimiento, presentan infecciones urinarias, generalmente graves, haciendo urosepsis, un flujo urinario deficiente, y son niños que hacen esfuerzo o que presentan generalmente llanto al orinar. Y ya en niños mayores también pueden manifestarse como infecciones urinarias recurrentes, graves o atípicas, incontinencia tanto diurna como nocturna, y otros síntomas de disfunción urinaria, incluyendo el esfuerzo para orinar, un chorro urinario deficiente y generalmente un gran volumen urinario en cada micción, episodios de incontinencia secundario a esto. En cuanto a la fisiopatología o lo que ocurre a nivel vesical en estos pacientes, las válvulas de uretra posterior dan lugar a una obstrucción del tracto urinario inferior, que genera toda una cascada de cambios en la vejiga que pueden persistir incluso después del alivio o de la resolución de la obstrucción. A esto se le ha denominado síndrome de vejiga valvular. Si bien esta progresión es común en niños, no es inevitable ni se observa en todos los casos. Entonces, lo que ocurre es que hay una hipercontractilidad y una capacidad vesical reducida debido a la obstrucción, a la salida de esta. Una vez que se resuelve la obstrucción, que se alivia, en general ocurren mejoras en las presiones de micción, en la contractilidad y la capacidad de la vejiga, pero aunque se alivie la obstrucción, la vejiga se verá afectada por poliuria secundaria a una pérdida en la capacidad de la concentración renal, una disminución en la sensibilidad vesical y un aumento en el volumen residual postmiccional. Esta sobredistensión vesical que ocurrió debido a la obstrucción conlleva a cambios estructurales con una remodelación vesical continua que genera un aumento de la capacidad vesical que a largo plazo va a conllevar a hipocontractibilidad y atonía. La posibilidad de que se produzcan estos cambios continuos es lo que subraya la necesidad de un tratamiento longitudinal y de un seguimiento a largo plazo en estos pacientes porque, como mencionaba, la evolución suele ser en el tiempo y no se van a ver los cambios inmediatamente. Entonces, el manejo inicial en pacientes que en algunas literaturas mencionan la intervención fetal, pero esto realmente no se ha demostrado que tenga mejoría, incluso puede tener mucho más riesgo que beneficio. Entonces, en la vida diaria o en la vida cotidiana realmente no suele hacerse una intervención fetal, sino que en los casos identificados debe derivarse al paciente a un centro especializado o o donde se tenga a la mano, donde se tenga la accesibilidad a los especialistas correspondientes para resolver el caso. Entonces, en estos pacientes, una vez que nacen, que tenemos la alta sospecha del diagnóstico de las válvulas de uretra posterior, el manejo postnatal incluye tanto la estabilización general del paciente, del estado hemodinámico, de hidratación y electrolítico del paciente, como el drenaje urinario, como el drenaje del tracto urinario. En cuanto al manejo médico, hay que hacer, como decía inicialmente, una valoración del estado hidroelectrolítico para hacer las correcciones correspondientes, una intervención para tratar la dificultad respiratoria en estos pacientes que tenían oligohidramnia o que tenían hipoplasia pulmonar, y también detectar si son pacientes que tienen signos de
infecciones o sepsis a foco urinario, esto debe estar controlado antes de hacer la intervención, digamos, quirúrgica o la resolución de la obstrucción. Y obviamente también hacer un control de la función renal antes, durante y después de la ablación de las válvulas. El drenaje temporal debe hacerse, está indicado siempre que tengamos la sospecha en estos pacientes de un drenaje de la vejiga, una vez que el paciente esté estabilizado, idealmente con una sonda de alimentación. No se utiliza una sonda Foley con balón porque estas pueden obstruir los orificios uretrales. La recomendación es una sonda de alimentación de calibre 8 French o mayor para drenar la vía urinaria, y una vez establecido el drenaje, el paciente puede tener grandes pérdidas de agua y solutos debido a una disfunción tubular instaurada previamente, ¿sí? Por lo cual es importante tener la estabilización de tanto de líquidos como electrolitos en estos pacientes. Y una vez que se haga el drenaje del tracto urinario, en algunos centros se utiliza la ablación primaria sin drenaje inicial, pero en la mayoría de los casos se utiliza el drenaje. Una vez que se haga y que el paciente esté estabilizado, está indicado la realización de la cisturetrografía miccional, en donde vamos a ver los hallazgos característicos de una uretra posterior dilatada y alargada durante la fase de micción. Y el diagnóstico debe realizarse en ausencia de sonda uretral, ya que puede dar la falsa impresión de una uretra dilatada. Una vez confirmado o con la alta sospecha del diagnóstico posterior a este estudio, y en función de sus hallazgos, la indicación es realizar la cistoscopía, que es el estudio de elección, tanto para confirmar el diagnóstico como para realizar el tratamiento definitivo, que es la ablación de la válvula de uretra posterior. La ablación primaria durante la cistoscopía es el tratamiento quirúrgico inicial preferido porque es un procedimiento menos invasivo, puede preservar la función de la vejiga y disminuye la necesidad de una intervención quirúrgica posterior. Y la capacidad o la posibilidad de realizar este procedimiento depende de si el tamaño de la uretra masculina puede acomodarse al cistoscopio neonatal, por lo cual a veces en caso de bebés prematuros es un desafío y se posterga para hacerse posteriormente una vez que el paciente tenga mejor peso y esté mejor estabilizado. Entonces, en estos casos se deja el drenaje de la vía urinaria con la sonda que mencionamos previamente hasta poder hacer la resolución definitiva. Esta es la imagen que se observa en los cistoscopios. En cuanto a otros procedimientos que se pueden utilizar, sobre todo en casos en los que no se puede realizar la ablación primaria mediante la cistoscopia, una es la vesicostomía, que permite pues, un buen drenaje del tracto urinario, es reversible y además va a facilitar el llenado y vaciado cíclico normal de la vejiga con una presión vesical baja. Esta es una opción, como mencionaba, en los bebés muy prematuros en los que no es posible la visualización o la ablación segura de las válvulas y en los que puede estar comprometida la función renal, ¿sí? O la diuresis. Entonces se puede hacer inicialmente una vesicostomía temporalmente hasta que se resuelva definitivamente. Y en cuanto a las derivaciones más altas, como las ureterostomías y la pilostomía, realmente no tienen mucha indicación, rara vez se indican y no mejoran, se ha mostrado que no mejoran los resultados en comparación con la vesicostomía. Estos tienen mayores complicaciones porque obligan a una reconstrucción mayor posteriormente del tracto superior, y esto puede terminar afectando aún más la función vesical. Entonces, una vez se haya hecho el manejo operatorio, según sea el caso, con alguno de los procedimientos que mencionaba previamente, el manejo incluye entonces detectar y tratar la disfunción vesical, monitorear la función renal y, si es necesario,
controlar las consecuencias de la enfermedad renal crónica en pacientes que ya lo tengan instaurado o que tengan alto riesgo de progresión de la enfermedad renal. En esta tabla vemos algunas opciones de tratamiento tanto farmacológico como invasivo para la disfunción vesical en estos pacientes según las características o según las alteraciones que tenga. En cuanto al tratamiento farmacológico en pacientes que tienen baja capacidad y altas presiones vesicales demostradas por urodinamia, están indicados, se puede utilizar los anticolinérgicos, especialmente la oxibutirina, que es la más utilizada en niños, a dosis de 0.2 miligramos kilo por dosis. Estos, como efecto adverso, pueden presentar a largo plazo falla miogénica y los efectos sistémicos de los fármacos anticolinérgicos. Otro de los fármacos que se pueden utilizar son los bloqueantes alfa, como la terazocina o la tamsulosina, que se usan o están indicados en casos de hipertrofia del cuello vesical persistente con efectos obstructivos, ¿sí? A pesar de la resolución y la ablación de la válvula uretra posterior. También en pacientes que tienen altos residuos postmiccionales y en pacientes que tienen falla miogénica. Como efecto adverso, lo que pueden presentar son hipotensión postural, pero es un efecto raro y en los casos indicados puede usarse en estos pacientes. Y este otro tipo de fármaco, como la imipramina, realmente rara vez se utiliza en la práctica clínica y tampoco está indicado en niños. En cuanto al manejo invasivo, van a ser principalmente el uso de cateterismo vesical, ya sea solo nocturno o el uso durante el día intermitente. El sondaje diurno se recomienda en pacientes que presentan un síndrome de sobredistensión nocturna, en pacientes que presentan poliuria con una vejiga con alta capacidad, pero que persisten con dilatación del tracto urinario superior o creatinina en aumento. Entonces, en estos casos se puede recomendar únicamente el vaciado vesical nocturno. Y en pacientes en los que tienen una vejiga inefectiva con secuelas clínicas, es decir, tanto pérdidas de orina diurna o afectación persistente de la función renal, se puede indicar además el sondaje vesical intermitente y en algunos casos debe ir acompañado de un aumento vesical, un agrandamiento vesical, sobre todo en pacientes que han tenido una progresión de la enfermedad renal y esta mejora la capacidad vesical, puede ser es una indicación en los casos que requieran el trasplante renal. En cuanto a las consecuencias renales y urológicas, de estas tenemos varias, dentro de ellas están las alteraciones metabólicas, a pesar del diagnóstico prenatal y la intervención temprana, un número significativo de pacientes con válvulas de uretra posterior pueden desarrollar insuficiencia renal y previo a este diagnóstico pueden presentar alteraciones metabólicas, como mencionaba en las etapas iniciales, desde los neonatos. Una vez que se resuelve la obstrucción, pueden presentar un aumento de la diuresis significativo, posobstructivo, esto relacionado generalmente a una alteración en la capacidad de concentración renal, un daño en el nivel medular, que ha evolucionado intraútero debido a la uropatía obstructiva que tiene el paciente de etapas tempranas en la etapa fetal. Una manifestación más común, como decía, la manifestación más común de esta alteración en la concentración urinaria es la poliuria significativa en niños mayores, y esto es un factor que contribuye a la incontinencia en estos pacientes que ya por sí tienen una alteración una alteración miogénica a nivel vesical. Otro hallazgo
es quizá inusual, pero puede verse en el recién nacido, es la hiponatremia grave, secundaria también a estas pérdidas urinarias importantes, y también puede estar asociada a un pseudohipoaldosteronismo transitorio. Otra de las alteraciones renales que se han visto son las acidosis tubulares renales a largo plazo en hasta un 20% de los pacientes y incluso tienen función renal normal y a menudo es necesaria la sustitución y la reposición con bicarbonato para corregir estas alteraciones metabólicas. Dentro de las consecuencias renales y urológicas también está el reflujo vesicoureteral. Este se presenta en aproximadamente un tercio a la mitad de los pacientes. Se clasifican estos casos como secundarios porque es debido al aumento de la presión intravesical por la obstrucción a la salida de la vejiga. Secundario, una falla en el cierre normal de la unión ureterovesical durante la micción. Esta generalmente en al menos un tercio de los casos se resuelve después de la resolución de la obstrucción, pero en el resto de los casos puede persistir y conllevar a consecuencias como las infecciones urinarias recurrentes en estos pacientes, y el reflujo en estos pacientes en particular cuando es bilateral es un riesgo, se considera un factor de riesgo de de alteración de la función renal y progresión hacia la enfermedad renal terminal en pacientes con esta patología. Otra de las consecuencias, como ya hemos venido mencionando, es la disfunción vesical. Esta es un hallazgo común en hasta alrededor de la mitad de los pacientes. Ocurre a pesar del alivio temprano y adecuado a la obstrucción uretral, por lo que mencionábamos del síndrome de la vejiga valvular. Y lo que se produce inicialmente es la hipertrofia de la pared muscular vesical y deposición o depósitos de colágeno, lo que conlleva a posteriormente a contracciones vesicales desinhibidas, lo que se denomina una vejiga hiperactiva, alteración en la compliance o en la acomodación vesical que puede persistir, como decíamos, incluso a pesar de mejorar la obstrucción por todo el proceso que se vino generando previamente a esto. A nivel de los estudios urodinámicos, lo que se va a encontrar es una baja capacidad vesical, un déficit de acomodación con altas presiones de llenado. Que esto a su vez puede contribuir, o es lo que principalmente contribuye al reflujo vesicoureteral. A nivel de las imágenes, en la ecografía lo que se va a ver es un engrosamiento de la pared vesical, a veces pueden tener trabeculaciones, divertículos, y otros pacientes pueden presentar, o como evolución final de esto, terminan en una insuficiencia miogénica debido a la sobredistensión de la pared vesical. Este es un gráfico que me gustó mucho en este artículo, donde básicamente resume la evolución de la disfunción vesical en estos pacientes. Si bien no es una anomalía estática y parece mostrar un comportamiento evolutivo típico si no se trata, inicialmente empieza como una vejiga espástica de baja capacidad, ¿sí? Debido a la obstrucción o a la hipertrofia de la pared muscular vesical. Y ponemos acá, que en este punto es donde pueden ser utilizados, decía previamente, el tratamiento con fármacos anticolinérgicos y puede progresar a una vejiga al pasar de los años, y son pacientes que tienen además varios factores de riesgo o alteraciones del tracto urinario, pueden progresar a una vejiga con alta capacidad y con insuficiencia miogénica. Esta evolución no se observa de forma directa y completa ni es aplicable a todos los pacientes con las válvulas de uretra posterior. Y según las manifestaciones o el estadio evolutivo en el que esté, es donde pueden hacerse las distintas intervenciones, como las farmacológicas o las invasivas, como los drenajes o los vaciamientos vesicales con sondaje, ya sea nocturno o intermitente diurno.
Otra de las consecuencias a nivel urológico y renal son la incontinencia urinaria. En estos pacientes, los problemas de incontinencia surgen también en los niños ya en etapa escolar y se relaciona en gran medida con poliuria y vaciado inadecuado de la vejiga. La prevalencia de esta incontinencia urinaria diurna y residuo postmisional elevado es mayor en niños con enfermedad renal más avanzada y está a su vez se ha asociado a progresión de la enfermedad renal y finalmente a la eventual necesidad de terapia de reemplazo renal en estos niños en los que no se logra frenar la progresión. En estos casos, la terapia o el manejo que se puede iniciar es el entrenamiento vesical convencional. Si bien la respuesta puede ser subóptima, hay que considerarlo, se puede iniciar en estos pacientes. Y en niños con enuresis nocturna podría usarse desmopresina, aunque se ha mostrado que en algunos casos es eficaz y en otros no, o requieren dosis más altas de las habituales. Y otra de las consecuencias, o sea, de las más importantes que debemos tratar de evitar es la enfermedad renal crónica. Esta puede ocurrir en aproximadamente un 15 a 20% de los pacientes y que si no se logra frenar la progresión o corregir los factores que la empeoran, pueden terminar progresando hacia una enfermedad renal terminal. Dentro de las alteraciones en el desarrollo renal anómalo, que también favorecen la progresión a la enfermedad renal crónica, son la presencia de, además de la uropatía obstructiva, la presencia de quistes corticales, la presencia de hipoplasia renal y una médula desorganizada, o sea, son signos de displasia renal. Y la gravedad está relacionada con la aparición temprana y la duración prolongada de la obstrucción del tracto urinario inferior, con potencial para reducir significativamente el número de glomérulos. Además del desarrollo renal anómalo, otro de los factores que está asociado a la evolución es, como mencionaba previamente, la evolución de la disfunción vesical sin lograr controlarlo con las medidas instauradas. En algunos casos graves, la enfermedad renal crónica terminal ya puede presentarse incluso en los primeros meses de la infancia, requiriendo terapia de reemplazo renal, además del tratamiento médico de las complicaciones de esta insuficiencia renal. Dentro de los factores predictivos de esta evolución hacia la enfermedad renal terminal son, como mencionaba, el antecedente del oligohidramnio, sobre todo si fue severo, en los niveles de creatinina, tanto, digamos, el ascenso de la creatinina o los niveles máximos que alcance, como el nadir, o sea, el nivel más bajo que llegue de creatinina sérica, se han demostrado que están relacionados con la progresión de la enfermedad. El tener además un reflujo vesiculolateral, sobre todo cuando es bilateral, en pacientes en los que se realiza el diagnóstico tardío, pacientes que tienen síntomas o signos de disfunción vesical o del tracto urinario inferior, como lo hemos mencionado, pacientes que además tengan un parénquima renal total reducido, evidenciado por ecografía, y dos factores también importantes que hay que controlar en el transcurso del seguimiento son la hipertensión arterial y la proteinuria. Y la identificación de estos factores predictivos probablemente pueda contribuir a la formulación de estrategias terapéuticas para enlentecer la progresión de la enfermedad renal hacia la etapa terminal. Estos gráficos, estas curvas de Kaplan-Meier fueron sacadas de un estudio en la que se estudió un modelo predictivo clínico de enfermedad renal crónica en niños con válvulas de uretra posterior y demostraron que entre los factores que mencionaba previamente, uno es la presencia de reflujo vesiculolateral bilateral y lo relacionan con la sobrevida renal a lo largo del seguimiento en el tiempo.
si bien al final alrededor de los 10 años de seguimiento el desenlace es un poco parecido, en pacientes que tienen un reflujo unilateral es un poco más lenta la progresión de la disminución de la sobrevida o de la funcionalidad renal. En donde se vio una mayor diferencia es en los pacientes en los que tenían disfunción vesical. Vemos que en los que la tienen presente la evolución es evidente, disminuyendo hacia alrededor de un 50% de la función renal, más o menos a los 6 años, ¿sí? Mientras que en los que no tienen disfunción vesical es mucho más lenta la progresión, incluso a los 10 años de seguimiento, pueden tener conservado alrededor de un 60% de la función renal en comparación con los pacientes que sí tienen disfunción vesical, que disminuye hasta alrededor de un 30% de la función renal. O sea, ya siendo un estadio casi, un estadio 3, casi 4 si persiste la progresión. Otro de los factores que compararon fueron la creatinina, tanto los niveles basales como el nadir de creatinina, y en estos también se dio una diferencia significativa en cuanto a la progresión de la sobrevida renal en pacientes que tuvieran valores de creatinina mucho más altas, que llegaron prácticamente a la insuficiencia renal terminal con requerimiento de terapias de reemplazo en un promedio de 10 años, ¿sí? O incluso menos, desde los 8 a 10 años, mientras que en los que tuvieron valores menores mantuvieron a esta edad una función renal más o menos estable. Muy similar al gráfico del nadir de creatinina. Bueno, en cuanto al seguimiento, teniendo en cuenta pues todos los factores que hemos venido hablando de que afectan o que empeoran la progresión y las manifestaciones, bueno, los principales objetivos del seguimiento son, por un lado, maximizar o más bien estabilizar la función renal, minimizar las infecciones urinarias en estos pacientes, minimizar con esto el riesgo también de cicatrización renal, evaluar y tratar de corregir la disfunción miccional, lograr una continencia urinaria, evaluar el crecimiento de la vejiga, evaluar la necesidad de terapia de reemplazo renal y trasplante en pacientes en los que no se logró frenar la progresión o tenían estos factores agravantes. Esto es realmente no hay un consenso como establecido, digamos, universal. Los protocolos pueden variar de un centro a otro y entre diferentes especialistas, cirujanos, nefrólogos, pero los objetivos principales siguen siendo los mismos. Básicamente, en este consenso recomendaban el seguimiento, o más o menos un esquema de seguimiento posterior a la ablación de la válvula de uretra posterior, inicialmente durante el primer año, cada 3 meses. Obviamente, esto siempre individualizado a cada paciente y según la afectación que tenga. Y posteriormente, si el paciente está estable, se puede continuar el seguimiento anualmente hasta alrededor de los 15 años. Como veíamos, esta progresión en pacientes en los que no se logra controlar los factores de riesgo, más o menos a los 10 años, tienen un deterioro importante de la función renal, por lo que estos pacientes deben ser seguidos durante toda su infancia, incluso dependiendo de las alteraciones que tengan, mucho más allá, porque esto es un factor que los va a predisponer de por vida a tener enfermedad renal y es un seguimiento a largo plazo. Dentro del seguimiento, lo que se debe monitorizar, pues obviamente la función renal mediante la creatinina, los valores de nitrógeno ureico, el hemograma, sabiendo que una de las afectaciones de la enfermedad renal es la anemia, los niveles de electrolitos, por lo que vimos previamente que pueden tener alteraciones metabólicas estos pacientes y también secundaria a la enfermedad renal, seguimientos con orina para evaluar la presencia de proteinuria y microalbuminuria, también como marcador de lesión o de enfermedad renal. Seguimientos con ecografía, estos sí pueden ser más espaciados, principalmente con la medición de residuo postmiccional, que es
un valor que es muy significativo para determinar lo que hablamos de la disfunción vesical, del mal vaciamiento vesical, y teniendo en cuenta que mayor de un 10% de un residuo postmiccional se considera como anormal, y dependiendo pacientes que tengan alteraciones o síntomas de disfunción vesical, vamos a también a necesitar la indicación de una uroflujometría. En cuanto a la cistoscopía o la cistoeletrografía miccional, inicialmente se debe hacer un control, o se debería hacer un control a los 3 meses posterior a la ablación, y en algunos casos pues se pone como opcional, es opcional de rutina, pero se puede hacer a los 3 meses en pacientes que persisten con los síntomas o las manifestaciones de la obstrucción. La normalización morfológica de la uretra posterior después de la ablación se ha descrito como un factor significativo de buen pronóstico. El seguimiento, como veíamos, de la función renal, siempre con una tasa de filtrado glomerular estimada, obviamente según el estado del paciente, pero más o menos, como decíamos, a partir del año puede ser anualmente o cada 2 años si el paciente está muy estable. Y después los estudios imagenológicos que pues van a ser más individualizados según el caso y según las complicaciones que tengan, si tienen infecciones urinarias graves o infecciones urinarias atípicas, pues estos pacientes van a requerir la realización de gamografía renal. Inicialmente se puede hacer para a los 3 meses o dentro de los primeros 6 meses de vida para estimar la funcionalidad renal y la presencia de cicatrices en pacientes que hayan tenido infecciones urinarias. En cuanto a los estudios urodinámicos, son útiles pues, en estos pacientes que tengamos tanto signos clínicos como radiológicos de disfunción vesical persistente o pacientes con residuo postmiccional significativo, en pacientes con un reflujo vesiculolateral persistente a pesar del manejo con anticolinérgicos y con cateterismo vesicales intermitente. Bueno, como conclusión, si bien no existe una estrategia de seguimiento universalmente aceptada en estos pacientes, es fundamental, como decía, el seguimiento continuo, ¿sí? Debido a la naturaleza evolutiva de la función tanto vesical como la función renal en este tipo de pacientes. Es fundamental la evaluación regular para controlar tanto la salud vesical y prevenir complicaciones, y individualizar las estrategias de manejo para adaptarse en función de la condición del paciente y según el protocolo de cada institución. Y recordar siempre que la carga de enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal sigue siendo significativa en estos pacientes, por lo que se debe hacer siempre un seguimiento y un manejo multidisciplinario y cuidadoso según cada caso. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Hola doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, muchas gracias por tu presentación, un tema muy interesante. Yo soy cirujano. Para nosotros los cirujanos, pues obviamente existe el primer manejo quirúrgico, que es la fulguración de la valva, pero como tú bien lo mencionaste, muchos de estos pacientes, además del daño renal, van a tener una alteración del árbol urinario inferior, que en muchos casos va a ir acompañado o de reflujo vesiculolateral o de una vejiga de altas presiones, o incluso pueden quedar atrapados los ureteres y producir también unos megaureteres obstructivos secundarios a esa hipertrofia de la vejiga. Entonces, yo creo que el mensaje grande, estos pacientes hay que seguirlos acompañando. Muchas veces tenemos que recurrir también a métodos diagnósticos para conocer cuál es el estado no solo funcional de la vejiga, sino también pues que no tengamos incluso otro tipo de complicaciones más
mecánicas. A veces no es solo echarle como la culpa al tema funcional, sino que a veces puede haber una verdadera obstrucción mecánica de la unión uretrovesical, o incluso hemos tenido casos de pacientes con estenosis incluso de la uretra después de la fulguración, o incluso hasta con remanentes de valvas que no mejoran o que quedan nuevamente adheridas. Entonces, yo creo que es estar atento, buena comunicación entre el nefrólogo y el cirujano. De nuevo, muchas gracias. Gracias, doctor, por su aporte. Buenos días a todos, buenos días, doctora. Muchas gracias por su presentación. Estuvo muy entendible, muy bien referenciada. Creo que aprendimos muchas cosas sobre el seguimiento y sobre el acompañamiento de estos pacientes. Yo tengo varias preguntas. La primera es que, pues como sabemos, en realidad el problema de estos niños, o bueno, son muchos problemas, pero uno de los más importantes radica en la evolución de la vejiga, de los cambios estructurales y funcionales de la vejiga. Entonces, estos pacientes muchas veces tienen una vejiga, como usted nos lo indicó, que es una vejiga de paredes gruesas, una vejiga luchadora, tal vez con características urodinámicas de una vejiga hiperactiva, por decirlo así, y es el momento en el que muchas veces iniciamos el uso de anticolinérgicos. Mi pregunta es, algunos estudios han mostrado que esto puede ser un factor de riesgo para aumentar la evolución a daño miogénico. Eso, pues, ¿qué factores habría que tener en cuenta? Depende de la dosis. ¿Tenemos que tenerlo precaución en algún niño en particular? Sí, siempre en estos pacientes en los que ya se le ha indicado un manejo farmacológico, pues el seguimiento debe ser más estricto, inicialmente con los signos o síntomas clínicos que nos manifiesta el paciente, siempre evaluando pues la mejoría en cuanto a la continencia y estos síntomas de disfunción vesical, y ir evaluando la necesidad de estudios urodinámicos cada cierto tiempo o no, y con esto evaluar realmente si quizá ya se nos esté yendo para una evolución desfavorable, como es una insuficiencia miogénica, o si se está controlando el problema inicial. En general, pues si tienen buena respuesta, si no hay otro factor, como decía el doctor, obstructivo que puede quedar remanente posterior a la cirugía inicial, la corrección inicial, pero pues en general tienen buena respuesta estos pacientes, y teniendo en cuenta pues las dosis adecuadas y esto, el seguimiento estricto siempre, entonces no sería lo más frecuente que tengan esta mala evolución. ¿Y de pronto hay alguna evidencia que esto sea dependiente de la dosis o del tipo de anticolinérgico? No lo encontré, pero principalmente el más utilizado, que con más seguridad se utiliza en pediatría, es la oxibutinina. Ya en pacientes más grandes o adolescentes incluso se puede utilizar el miravigrón, pero la oxibutinina generalmente a las dosis adecuadas no suele ser bastante segura. Bueno, muchas gracias. Y mi otra pregunta era sobre ese seguimiento. Ya está como muy definido en realidad en el primer año como los valores que son ideales, por decir así, o que nos marcan un pronóstico en estos pacientes respecto a la creatinina. Cuando nos hablaba con el seguimiento de la microalbuminuria y la proteinuria, ¿hay algún valor que tengamos que tener en cuenta también como objetivo para unos mejores resultados y disminuir como la progresión de daño renal? Sí, los valores normales de proteinuria depende de la edad, siempre en menores de 2 años. Sabemos que son niños de los que siempre se hace una medición aislada de una orina en muestra aislada. Es un índice proteinuria-creatininuria menor a 0.5, y en mayores de 2 años
el valor que se utiliza es 0.2, siempre con el cociente proteinuria-creatininuria. Esto es, a partir de este valor, pues ya va a ser un valor de proteinuria significativa que ya nos va a hablar de, pues de un daño o de una progresión de la enfermedad. Siempre es comparativo en el tiempo. En cuanto a la albuminuria, el valor normal es hasta 30 miligramos gramos. También en una muestra aislada, y ya en pacientes en los que tienen continencia de esfínter, en pacientes más grandes puede hacerse una recolección de orina de 24 horas, pero un cociente es bastante útil para ese seguimiento. Muchas gracias, doctora.